Va. ¿Está creciendo la economía? Sí, sí, sí. Desde un subsuelo en el cual la dejó el incendio que prendió el kirchnerismo, pero sí, la economía está creciendo. Se está sintiendo de a poco porque estamos, repito, saliendo del incendio. Se va a notar mucho más el año que viene, cuando no haya duda que todo el año que viene, todos los meses van a estar por encima de este año. Pero hasta que no recuperemos la planta baja, de la cual descendimos por culpa del kirchnerismo al sexto subsuelo, bueno, va a haber discusión sobre si crecemos o no crecemos, pero sin duda que la economía está creciendo, sin duda. ¿En qué se nota que está creciendo? Y si ese crecimiento estaría llegando a la gente, o aparte de la gente. Bueno, a ver, agarremos el primer dato así donde se ve la gente, hablando de la gente. La gente son trabajadores que están teniendo una mejora de los salarios reales respecto al subsuelo, eso hay que aclararlo, significativa ya. Segundo, las jubilaciones en términos reales, que están teniendo una recuperación del 10% respecto del piso. A ver, eso los planes sociales. Eso me interesa. También. Me interesa. Las jubilaciones. El mercado inmobiliario está explotando, la oferta de alquileres ha explotado. Ahí hay gente que tiene más trabajo detrás de la explosión que está teniendo el mercado inmobiliario. El desempleo saltó en el primer trimestre, no subió en el segundo trimestre. Revisemos, a ver, ingresos de los jubilados. Sí. Dicen que se están ganando en términos reales. ¿Cómo se verifica eso? Porque también... Bueno, lo casero es mirar el crecimiento de lo que cobran los jubilados, incluyendo el bono, la suba que eso implica comparado con la inflación. Y la fórmula de movilidad del presidente Milei más el bono ha permitido crecer la jubilación, hablando de la mínima, ¿no?, que uno toma como referencia, ha crecido más que la inflación en los primeros 8 meses del año. Y eso va a continuar hacia adelante. La mejora de las jubilaciones en términos reales va a continuar. De hecho, en el proyecto de presupuesto 2025, que ya ha ingresado al Congreso, hay una mejora de las jubilaciones en términos reales durante todo el año que viene. ¿Por qué? Porque la fórmula de jubilatoria del gobierno de Milei, de nuestro gobierno, como ajusta con un retraso, como la inflación va bajando, obviamente la jubilación te crece más que la inflación hacia adelante. Por eso las jubilaciones van a seguir mejorando en lo que queda del año y el año que viene comparado con este año. ¿Sorprendió las declaraciones del Papa sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la economía de este gobierno y a favor de, bueno, lo que dijo la economía popular? Recién estamos escuchando, la economía popular tiene que ser una defensa ante la economía criminal. Sí, yo no sé si yo creo que el Papa es un ignorante en materia de lo que pasa en Argentina, y creo que es un ignorante supino, porque podría informarse y estudiar un poco, porque ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables en los últimos días. Decir que Roca fue un criminal, por ejemplo, cuando fue el mejor presidente de la historia argentina, hablando estupideces de que los mapuches habían sido asesinados, cuando los mapuches fueron asesinos, nuestros indios tehuelches. En todo caso, si hay asesinos, fueron los mapuches de los tehuelches nuestros. Yo creo que el Papa y la Iglesia en general con Argentina sangra por la herida con los liberales, porque Julio Argentina Roca tuvo los cojones con la ley 1420 de comenzar a generar el espacio de una educación laica. Separar la Iglesia del Estado. Separarla. La ley 1420 no prohíbe la educación católica, lo que sí dice que se eduque con los distintos cultos después del horario de clase de los chicos, groseramente, ¿no? Yo creo que la Iglesia nunca se bancó eso de liberales que tienen los cojones que tuvo Julio Argentina Roca. Por eso opina como opina del gobierno de Milei, cuando no abrió la boca nunca de un gobierno que hizo una cuarentena asesina como el de Alberto Fernández, no abrió la boca nunca de un asesino como es Maduro o Chávez en Venezuela. Creo que la Iglesia, en el fondo, con Argentina y con los liberales de Argentina, tiene esa sangre en el ojo, ¿no? De que los liberales defendemos la educación laica, y yo creo que tiene que haber educación laica, no tiene que haber educación solo católica en los colegios, tiene que haber todo tipo de educación fuera del horario de clase. Defendiendo... Porque la verdad, perdón, sí, cómo no, atender a un delincuente como Grabois, que debería estar preso por cortar calle, o a un mafioso como Moyano, y criticar a un gobierno como el de Milei, que está terminando con el peor flagelo que hay para los pobres, tan defendido siempre por la Iglesia, como la inflación, yo no lo puedo entender. Repito, este gobierno está
bajando sustancialmente el peor impuesto que hay para los pobres, que es la inflación, y de eso no hay mérito, pero sí tiene mérito un delincuente como Graboy, un mafioso como Moyano y los recibe. Qué vara rara que tiene el Papa para medir, la verdad. ¿Se equivocaron con la convocatoria al asado de los, como lo denominaron en el gobierno, los 87 héroes, desde el punto de vista simbólico o...? A ver, yo creo que la reunión fue una muy buena reunión, fue un asado de mucha camaradería, dentro de la Libertad Avanza con el PRO, con el cual estamos empezando a recorrer un camino común, pensando en las elecciones del 2025, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde hay que terminar con esta pesadilla que es Kicillof y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires en el 27. A mí me parece que esa es la parte que creo que es sustantiva a rescatar, la verdad, de este asado. ¿Y las críticas de él? Bueno, a ver, los que hacen y los que hacemos siempre vamos a estar sujetos a la crítica, la verdad. Lo más fácil que haré es no hacer y opinar. Cuando uno hace cosas siempre va a ser objeto de la crítica y está bien, yo lo acepto como parte de la regla de juego, la verdad no me molesta para nada. ¿Qué lectura se está haciendo dentro del gobierno de algunas encuestas que empiezan a hacer notar que está mermando el apoyo a la gestión y el apoyo a Milei después de 10 meses, ¿no? Me parece algo natural, que no hay que dramatizar. No hay que dramatizarlo. No, ni tampoco descalificarlo, me parece una cosa lógica que pase. A ver, aquello que entendemos, pero pensar que esta es una sociedad con la educación destruida, sin capacidad de discernir, sabemos y vemos que desde el punto de vista calendario, desde el punto de vista del calendario, acá ha subido el desempleo, la economía colapsó en la primera parte del año y la pobreza va a subir. Ahora, eso no tiene nada que ver con la causalidad. El causante de todo eso es el kirchnerismo que prendió fuego al país. O sea, ahora, hay mucha gente que empieza a confundir al bombero con el piromaníaco. ¿Cómo sería eso? A ver, este gobierno en esta primera etapa es un verdadero bombero que apagó el incendio que provocó el kirchnerismo. Ahora, hay gente que cree que las paredes mojadas, que el humo que hay es provocado por el bombero y no por el que prendió fuego el país, que fue el kirchnerismo, ¿no? Ahora, eso es humano, es razonable que así sea, esperable. Habrá que trabajar en todo caso desde lo comunicacional para dejar en claro que el único camino que la sociedad mundial o que el mundo que prospera encontró para prosperar son las cosas que están haciéndose en este gobierno. Hacer déficit cero para que no haya inflación, vincularse con el mundo civilizado para que vengan capitales civilizados para que haya cada vez más competitividad, correrse del eje de los miserables, violentos, el eje del mal de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ir al primer mundo, relacionarse con el primer mundo, desregular. ¿Me entendés? Todo lo que estamos haciendo desde el gobierno de Milei son las cosas que hace el mundo que prospera. Entonces, sin duda que no va a ir bien. Ahora, repito, la figura que hay que pensar para graficar el momento es: los que se fueron te dejaron el país incendiado, nosotros estamos apagando el fuego. Bueno, que haya alguna gente que se confunda, que apaga el fuego es el piromaníaco, está dentro de las reglas de juego. Entre los piromaníacos, según usted, estaría Pablo Viró, ¿no? Pónelo, por favor. Ahí está. El conflicto ya está grave, pensé que era un video, y se va a poner peor. Viró dice, bueno, vamos al conflicto, vamos a parar. Bueno, vamos. Se va a poner peor para él, porque este gobierno ya declaró la aeronavegación como un servicio esencial, por lo tanto van a tener que poner guardias cuando quieran parar. ¿Y qué significaría eso? Y si es necesario se seguirá avanzando y que pierdan la personería gremial, porque por encima de todo acá están los pasajeros que quieren volar, no los que él defiende. Acá lo que hay que defender es al pasajero que quiere volar, que después de todo los que trabajan en la aeronavegación no son indigentes, ¿eh? Entonces, muchachos, por favor, pongámonos las pilas. Si no son indigentes, pongan algo para que la gente pueda volar cuando quiere volar, no que le cagan la vida como le cagan la vida. Es como de las calles. De pronto nos olvidamos que ya no hay más piquete. Eso es mérito, primero de Capital Humano, Sandra Petovelo, y en segundo lugar por Patricia Bullrich, que puso en marcha
con mucha sapiencia un protocolo. Con esto tiene que pasar lo mismo. Dijiste hace poco, Pablo Viró es un sindigarca más como Moyano, y un sindigarca más como Moyano y compañía. Pero sí, a ver, si el sindicalismo argentino que representan estos sindigarcas, como Viró, Moyano y compañía, hubiera servido para algo, no tendríamos la mitad de los trabajadores trabajando en negro completamente precarizados. Y al estar precarizados ya tenemos muchísimos trabajadores informales bajo la línea de pobreza, o sea, son pobres. Es más, ya tenemos algunos sindicalizados y en blanco que también son pobres. O sea, si esta gente hubiera servido para algo, salvo para cagarle la vida a los trabajadores que dicen defender, no tendríamos la mitad de los trabajadores en negro, 8 millones de personas y muchos de ellos pobres. Acá, el que se pone un título, que sirva para algo para ese título. O sea, el título de presidente a Alberto Fernández le quedó grande claramente. Si dejó un país incendiado, más allá de las miserias que se están conociendo hoy o cómo trataba a la madre de su hijo. Los sindicalistas son sindigarcas, porque si sirvieran para lo que están, representar a los trabajadores, no habría trabajadores en negro, no había trabajadores pobres. Los empresarios en Argentina, no todos, pero una parte importante, son empresarios prebendarios. ¿Por qué un calzón o un corpiño cuesta como un BMW acá? Porque estamos protegiendo a un sector de la producción de Argentina, los trabajadores, los empresarios textiles, que han logrado el curro de venderle mucho más caro lo que valen los textiles en el mundo en Argentina, los que fabrican autos. ¿Por qué tenemos que romperle el bolsillo al que va a comprar un auto? ¿Por qué? A propósito de aerolíneas, Silvina Martínez tiene un informe para compartir con nosotros. Silvina, adelante, por favor. Un placer. Sí, exacto. Este informe lo titulamos Aerolíneas Gate, que tiene que ver con el negocio a costa del Estado. A ver. Este negocio o este conflicto fue aumentando hace semanas, fue recrudeciéndose el conflicto. ¿Pero desde cuándo? Desde que el gobierno decidió poner fin al negocio que existía entre de cierto sector de aerolíneas y para contratar, para hacer exclusivo la contratación de los viajes del Estado. Mira, el Estado deberá comprar pasajes aéreos a la Agencia de Turismo de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuándo fue esto? En el año 2020, después de un decreto de Cristina Kirchner. Aumentó después en el 2012, después de un decreto de Cristina. Luego en el 2013, se dicta una disposición que un poco fija cómo tenía que ser esta situación. Mira, decreto 1191 del 2012. Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán contratar con Aerolíneas y Austral los pasajes que requieran. Acá fija la obligatoriedad de contratar solamente con aerolíneas, pero después, más adelante, dice, no van a contratar directamente con aerolíneas, sino que van a utilizar la empresa Optar S.A. por parte de todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. O sea, le pusieron un intermediario. Le pusieron un intermediario. Así como metían broker de seguro por todos lados, le pusieron un intermediario para vender pasajes, ¿no? Exactamente. Los pasajes no se compraban directamente a la empresa, sino que utilizaban, como bien vos decías, un intermediario que se llevaba claramente una comisión. Pero ¿cómo funcionaba esto? Optar era una empresa cuyo principal accionista es Aerolíneas Argentinas. Mirá este gráfico que vas a entender. A ver. Estado Nacional. Estado Nacional le manda plata, le mandaba con las gestiones anteriores continuamente a Aerolíneas porque Aerolíneas estaba en pérdida, en déficit. A su vez, Aerolíneas le mandaba plata continuamente a Optar. Y a su vez, el Estado Nacional le compraba a través de Optar y pagaba una comisión los pasajes de Aerolínea. En definitiva, siempre era el Estado Nacional el que estaba poniendo plata para estas empresas. En lugar de contratar directo con Aerolíneas, utilizaba el intermediario que se llevaba su comisión. Y a su vez Aerolíneas le mandaba plata. Mira cómo sigue esta historia. Obviamente acá se metió la cámpora, coparon toda esta empresa. No puede ser. No puede ser. Vos decís que cosas excepcionales. Pero ¿cuándo se termina esto? Vos decís que se metió la cámpora para hacer un negocio, pero Silvina, por favor. Qué manga delincuente. Bueno, se habría metido la cámpora para hacer un negocio. Mira, ¿cuándo termina esto? Con la presidencia de Milei. Hace pocos días, en realidad el 20 de agosto, el decreto 747 del 2024, Milei dice, se queda sin efecto la obligatoriedad de contratar Aerolíneas Argentinas y Optar para el Estado Nacional. A partir de este momento pueden contratar a la empresa que ofrezca un mejor servicio y basta de esta triangulación de utilizar a esta empresa. Ahora, vos me decís, con esta triangulación, imagínate,
todo el Estado Nacional tenía la obligatoriedad de optar para viajes nacionales de todos los funcionarios asesores. Es como Nación Seguro. Claro, claro. Exacto. Igual, vos decís, es una empresa que tenía ganancias, que desbordaba de plata. ¿Optar? Optar. Sí. No tenía ganancias. Qué bárbaro. Tenía pérdidas. Mirá lo que surge de este informe de la Auditoría General de la Nación. Qué escándalo. Año 2021. Recauda ingresos por 51 millones de pesos y tiene sueldos por 77 millones. O sea, había más empleados que el dinero que recaudaban. Hay un déficit, pero también hay un importante. Dice, Optar pierde plata, pero tiene inversiones en el Fondo Pellegrini, que era un fondo que había creado el Estado Nacional, por 133 millones de pesos. Pero además, el Estado Nacional le debía plata a Optar por 277 millones de pesos. Esto es un informe de auditoría donde aprueba el balance igual de la AGN, Auditoría General de la Nación. Año siguiente, también en relación al estado contable del 2022, en este caso también Pichetto, hace una misma observación. Dice, Optar no tiene razón de ser. Claro. Es una empresa que lo único que hace es recibir comisiones, que gasta más de lo que le ingresa, que Aerolíneas le manda plata, que el Estado le manda plata. ¿Y por qué no contratan directamente? Ahora vos te preguntarás, ¿Optar tenía empleados? Sí, pero esos empleados, ¿qué hacían? Cada gente que se quería contratar un pasaje lo sacaba directamente de la web, con lo cual no tenía mucha razón de ser esta estructura. Bueno, mira, vamos un poco de números. ¿Cuántos tickets emitió Optar en el año 2021? 78.507, 78.000 funcionarios que viajaron. Pero tuvo una pérdida de 108 millones de pesos. Qué raro todo. Año 2022, ¿cuántos tickets emitió? 187.000 tickets, 187.000 funcionarios que viajaron, Claro, país por exterior. las elecciones, mucha gente viajando. Pérdida neta, 259 millones de pesos, siempre con pérdida. Último año, 2023, ¿cuánto se llevó la empresa Optar por comisiones, como el caso de los seguros? 769.620.000 pesos de comisiones. Hoy es una empresa que sigue teniendo pérdidas y a raíz de este decreto, bueno, perderá su razón de existir. Ahora, Silvina, y espero también para la pregunta, ¿no? ¿No se puede hacer una denuncia penal por esto? Por eso, revoleo de plata inútil y debe haber gente involucrada, que muestren la factura, ¿no? Sí, Es un claro caso. que hay que hacerla. Ahora, Perdón. digamos, son una manga de delincuentes, son una manga de delincuentes. Ese es el kirchnerismo, una asociación ilícita, violentos, corruptos, mafiosos, son lacra. Por eso aprovecho para pedirle a la gente paciencia, porque sacarse este cáncer asqueroso de encima va a costar mucho, va a costar esfuerzo, pero es la única manera para tener un país sano. Uno no puede tener a la política metido en toda esta mierda, ¿me entendés? La política está para servir a la gente, no para robar a la gente. Porque toda esta plata es robarle a la gente de laburo, ¿eh? Si se pudiera hacer... robarte a vos, a los Sí. chicos que están detrás de cama, a los que están Si se del pudiera otro hacer, lado. ¿qué harías con Aerolíneas? No, bueno, el gobierno ya tomó la decisión de tratar de privatizarla. De hecho, te cuento, el miércoles comienzan reuniones informativas en un plenario de comisiones, donde la comisión cabecera es la Comisión de Transporte, que la preside la diputada Pamela Verasay, y la segunda competencia es la mía, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a comenzar con reuniones informativas, citando al presidente de Aerolíneas, al secretario de Transporte. Dicen que el kirchnerismo van a traer a todos estos delincuentes de los gremios aeronáuticos, así que vengan a contarnos o a mentirnos en la cara cómo chorean sin decir que chorean. Pero son cosas que tienen que terminar. No podemos tener un país que le sirva a las mafias. El país le tiene que servir a los argentinos, no a la política y menos a mafias. Silvina, no quiero dejar de preguntarte, ¿se puede hacer una denuncia penal por esto? Sí, claro, lo podemos presentar, porque es el mismo modus operandi que los seguros. O sea, se crea primero la necesidad, la obligatoriedad de contratar con una empresa del Estado, se mete un intermediario, que antes era una empresa privada, los brokers, y acá son la empresa misma de Aerolíneas, para meter empleados y para desviar dinero. Así que sí, en las próximas horas vamos a estar presentando la denuncia. José Luis Esper, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Bueno, el presupuesto ya ingresó al Congreso para que la sociedad tenga claro, ¿no? Este es un presupuesto, el presupuesto que inaugura el presidente Milei con el presupuesto 2025 es un presupuesto que dice lo siguiente. El espíritu es, el presupuesto tiene que servir a la gente.
porque la política le tiene que servir a la gente. Nosotros somos servidores públicos, por lo tanto, todo lo que salga de nosotros tiene que ser un servicio a la sociedad. O sea, no puede gastarse más dinero del que ingresa. Por lo tanto, el presupuesto es, yo te diría, funcional este espíritu, que la política le sirva a la gente. Hay un cambio de paradigma, el Estado no gasta más de lo que recauda. Sí, es, uno, déficit cero, el Estado no gasta más de lo que recauda. Pero ¿cuánto recauda? Lo que dé la actividad económica. Acá no hay suba de impuestos, no es solo déficit cero, no hay suba de impuestos. Y la tercera cosa, una vez que se obtuvo la recaudación sin suba de impuestos, el primer gasto que se va a atender es la deuda pública. Acá lo que nos prestaron plata pasan a ser prioritarios. Y después recién de eso pasa a gastar la política. Vamos y debo de nuevo. decirle, Déficit cero, sin suba de impuestos, y lo primero que se atiende es los que nos prestaron. Porque si queremos que en Argentina haya capital, y nosotros somos capitalistas y liberales, tenemos que respetar los contratos. Le tenemos que devolver la plata al que nos prestó cuando nos atendió y no podíamos tener plata, o no teníamos la nuestra. Una vez que se determinó este trío de déficit cero, sin suba de impuestos, atendiendo la deuda, ahí viene la política a gastar. Pero a partir de esas tres cosas, recién ahí gasta la política. Y yo te diría, el presupuesto del 100% de lo que puede gastar la política después que se atiende la deuda, el 70% es la suma de subsidios sociales, subsidio energético, o sea, planes sociales, subsidio a las tarifas y jubilaciones. El 30% restante, recién ahí, son las funciones de gobierno. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, seguridad y defensa. Laura Di Marco acaba de llegar y te quiero hacer una pregunta. José ¿Cómo no? Luis. Laura, buenas noches. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte, si vos recién Luis te preguntaba cómo veías el tema de la baja de imagen de el presidente Javier Milei. ¿Esto qué te parece que es? ¿Normal? ¿Temporario? ¿Es una pausa? ¿Es un cambio de humor de la gente? Mucho se habla de hasta cuándo la gente puede aguantar. Y si uno mira el año, digamos, el año que viene, bueno, no hay visos de que la economía se reactive en un plazo corto. ¿Qué puede pasar con el gobierno de Milei y el apoyo social, que es donde básicamente se cimenta? Yo creo que es una pausa o en todo caso una caída transitoria de la imagen positiva del gobierno, Laura. ¿Por qué? Porque la economía ya empezó a crecer desde un subsuelo, por eso se siente poco, pero el año que viene vamos a estar todo el año arriba de este año y va a crecer la economía 5%, que es el número que está en el presupuesto, así que yo creo que es algo absolutamente transitorio. Lo que decía claro, y pido siempre paciencia a la gente porque no hay otro camino que este para que nos vaya bien. Pero no es porque seamos unos genios los que participamos del gobierno de Milei, sino porque estamos haciendo lo que hace el mundo donde la gente vive bien, así que si seguimos por este camino nos va a ir bien. José Luis, siempre se habla de la salida del cepo. Y el presidente dice, está saliendo de manera paulatina del cepo. Todos los días hay una desregulación menos vinculada con el mercado de cambios, con el mercado de comercio exterior. Aunque el verdadero, la salida del cepo sería un tipo de cambio único, por ejemplo, ¿no? Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. A ver, acá lo que en ese sentido, sobre el tema de la falta de libertad que es el cepo, este gobierno está desregulando todo en la economía y lo va a terminar desregulando todo y el cepo se va a terminar. Simplemente nos estamos tomando el tiempo necesario para tener la cantidad de reservas necesarias para estar tranquilos que una vez que se termine el cepo del todo, no va a haber ninguna suba del dólar que afecte el objetivo prioritario en esta primera etapa de gobierno, que es la inflación. Una especie de corrida por la suba repentina del cepo. En la presentación del presupuesto del presidente, de esa presentación no se deduce que para salir del cepo completamente va a tardar mucho tiempo, incluso después de las elecciones, ¿sí o no? ¿O no es necesario? No necesariamente, no. Acá lo que nosotros como gobierno queremos tener claro es que tengamos unos 7 a 10 mil millones de dólares de reservas netas para estar tranquilos que liberando por completo el cepo no va a haber ningún remesón en el dólar que afecte el objetivo prioritario, que es la tasa de inflación en esta primera etapa de gobierno. ¿No? Milei está en Nueva York junto con Caputo. Milei va a hablar ante la ONU y Caputo creo que se reunía con Cristalina Georgieva. Sí. ¿Es para eso?
Sí, a ver si podemos llegar a tener un acuerdo para tener dinero fresco para liberar ya el cepo, en lugar de esperar algún tiempito más, que en cualquier caso va a ocurrir relativamente rápido, porque la economía está creciendo, la demanda de dinero está creciendo y de esa manera se van a poder acumular reservas netas que permitan liberar el cepo. Acá nosotros somos la antítesis del gobierno comunista, socialista, intervencionista y rompedor de contrato y rompedor de vida de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en la vereda enfrente. O sea, así como nosotros vamos a bajar impuestos, como el impuesto país a partir del 1 de enero, y Kicillof nos revienta impuestos porque luego del inmobiliario residencial ahora ha seguido con las multas y ha seguido con más impuestos, nosotros estamos en la vereda enfrente. La imagen de la provincia de Buenos Aires es la inversa de lo que nosotros queremos hacer con el país. Cada vez menos Estado que viole contrato, que viole derecho, que viole la propiedad privada, que es el joven de Kicillof, y un Estado que se dedique cada vez a las cosas esenciales que se tiene que dedicar. Y transferir la mayor cantidad de potestades de gasto y de recaudación a provincia y municipio. La última pregunta, hablando de Kicillof. Perdón, una cosa importante, no me quiero olvidar. Que los gobernadores de provincia y los intendentes no se hagan los piolas. ¿Por qué? Acá la respuesta al corte del chorro que ha hecho el presidente Milei no es subir impuestos provinciales o subir tasas, es ellos bajar el gasto. Hay mucho ñoquerío para echar en los municipios y en las provincias sin subir tasas municipales, que no se hagan los piolas, ¿no? Una última pregunta, hablando de Kicillof y los dos modelos de país. Kicillof, el kirchnerismo, todavía tiene una base de sustentación muy importante, sí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo no sé, como estrategia o táctica política, el presidente Milei y el gobierno eligió confrontar con Cristina Kirchner, no sé si con Kicillof. Ya lo hizo el PRO esto y terminó perdiendo, entre otras cosas. ¿No tenés miedo de que vuelva a suceder lo mismo? De que de tanto subir al ring al contrincante termine prevaleciendo. A ver, ¿vos decís el PRO por la gestión de Cambiemos 2015-19? Sí. Yo no creo que hayan perdido como consecuencia de haberlo subido al ring a Cristina en ese momento. Yo creo que el PRO o Cambiemos pierde como consecuencia de la crisis 2018-19, que se autogeneraron cerca de 3 millones de pobres. Vos, habiendo generado 3 millones de pobres, no vas a ganar nunca una elección. Por eso es muy importante para nosotros enfatizar que la explosión de la pobreza en esta primera etapa es como consecuencia del incendio provocado por el kirchnerismo. Van pero a Kicillof hay que ponerlo como el enemigo de la sociedad, porque Kicillof es todo lo que está mal en cuanto a política y de política económica. Si van juntos con el PRO, en la provincia de Buenos Aires, sí, si no van juntos con el PRO, pierden, dice alguno, sí, como no, yo estoy de acuerdo. ¿Y si van juntos con el PRO, ganan? Yo no tengo la menor duda que sí. ¿Quién debe ser el candidato? Algunos te mencionan a vos como uno de los candidatos. Uno que gane la interna entre el PRO y... Más que ganar una interna, no, yo creo que hay que ir, no sé si va a ocurrir, ojalá que ocurra con lista única con el PRO el año que viene a la elección. Sí, no, la gente, yo creo que no corresponde y la gente no perdonaría que nosotros otra vez vayamos a una interna como fue la del año pasado dentro de Cambiemos. No, tenemos que ir juntos con un mensaje muy claro de que la provincia necesita y merece un cambio por el bien de los bonaerenses. Los bonaerenses estén sufriendo y mucho a Kicillof. Kicillof es parte del problema, no de la solución. La solución es hacer el modelo de la libertad que Milei representa a nivel nacional, hacerlo también en la provincia de Buenos Aires para que los bonaerenses tengan una provincia para ellos. Gracias, José Luis Esper. Un placer, buenas noches. Laura Di Marco, te invito a ver el informe de Luis Gasulla que tiene que ver con Grabois y con algunas otras cosas que involucran